Muy buenas tardes a todos, de nuevo por acá, en vivo estamos desde las 8 de la mañana en este Arduino Day maratónico. Tenemos a continuación una de las conferencias más esperadas del día, titulada la Conferencia Central del Arduino Day, a cargo de el ingeniero y doble magíster Alex Calero Miranda, que nos va a acompañar hoy con su ponencia, la administración y la ingeniería. Es una combinación explosiva, como lo decía ahorita, pero que nos va a dar a nosotros esos tipsitos de cómo crecer en este mundo administrativo y técnico. Entonces le doy la bienvenida y le doy paso al ingeniero Alex Calero. Bienvenido, profe. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Apreciado Juan Manuel, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Con el ¿Cómo se encuentra? Un gusto propósito, tenerlo por acá en este evento. no, muy bien, o sea, como te estaba indicando, con el propósito aquí de compartir, afortunadamente el evento ha venido saliendo muy bien, no nos ha fallado la conexión, entonces espero que así sea hasta que finalicemos el mismo, ¿no? Claro que sí, profe Alex. Bueno, entonces le doy paso al set suyo para que arranquemos y aquí los muchachos también lo van a escuchar y los que están Perfecto, muy conectados. bien. Muchas gracias Juan Manuel. Entonces voy aquí a abrir la presentación. Tú me vas a decir si ya se observa, si está todo bien. Ajá, listo, ahí ya se ve. Póngalo en modo presentación. Sí, aquí ya lo vamos a empezar a hacer. ¿Todo bien allí? Todavía no se ha colocado en modo presentación. Dale otra vez compartir de pronto pantalla completa. Vamos a ver. Detener, detener. Sí, voy a dejar de compartir porque ya aquí ya la había enviado. Vamos a mirar de nuevo a ver cómo nos sale. En pantalla completa, listo. Y ahí está, si escoja la diapositiva y le da modo presentación. Ok. Se lanza. Exacto, modo presentación. Y ahí ya súper bien, ya estamos bien. Listo. Muy bien, Listo. muchas gracias Juan Manuel. Entonces, aprovecho la ocasión para saludar a todos los chicos que están siguiendo esta transmisión, los que están ahí en el auditorio con el profesor Juan Manuel, darles una muy buena tarde. Agradecer de igual manera pues la atención que le han venido dando ustedes al evento a lo largo del día de hoy. Pues como ha dicho Juan Manuel, vamos a hablar un poco de un tema que a veces puede ser un poco esquivo para nosotros, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la parte de la administración, ¿no? A veces vemos es un poco como algo alejado. Y lo curioso dentro de todos estos aspectos que finalmente pueden llegar a suceder, a pasar, es que por momento no nos damos cuenta que en el ejercicio de nuestra actividad, en el ejercicio de estar aplicando nuestra disciplina, pues somos unos administradores. Que lo que pasa es que tal vez nosotros no estamos viendo algo relacionado pues con el tema de finanzas, con el tema de mirar, digamos, columnas de ingresos, egresos, pero de todas maneras, como nos vamos a dar cuenta, nosotros tenemos la responsabilidad de administrar unos recursos, ¿sí? Y dentro de esos recursos, pues está también la responsabilidad de conseguir unos fines, unos propósitos que nos hemos trazado previamente, o que en el ejercicio ya de la profesión alguien nos ha podido ya solicitar. Entonces, esta conferencia pues nace dentro de las posibilidades que el profesor Juan Manuel en su momento estableció, porque hace un año que tuvimos la oportunidad de celebrar también este mismo evento, el número 2 dentro de la institución, dentro de nuestros dos programas de electrónica y mecatrónica. Entonces yo le manifestaba, Juan Manuel, el próximo año yo tengo que participar ahí también en una conferencia, entonces ahí vamos viendo a ver qué hacemos. Y cuando ya llegó el momento, pues Juan Manuel me dice, profe, tengo el tema, este tema hay que darle reconocimiento a Juan Manuel, fue de su elección, y me causó, pues digamos, un poco de simpatía cuando él me decía que iba a ser la conferencia central. De hecho, yo le dije, o pensé que estaba igual bromeando, pero no, resultó que sí era verdad. Entonces, el asunto es que pues le agradezco al profesor Juan Manuel, aprovecho pues que estamos todos aquí pues conectados para hacerle ese reconocimiento. Muy bien, entonces, ¿cómo está enfocada esta presentación?
Hay temas, y este puede ser uno en particular, que tiene que ver un poco muchas veces con lo que es la experticia de cada persona, ¿cierto? Con lo que ha podido ser su experiencia de vida, con lo que ha podido ser, digamos, el cómo se le han dado las cosas, cómo se le ha presentado en el ejercicio pues de su vida laboral, en las diferentes vivencias, las diferentes etapas que se van dando. Yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto que cuando nosotros empezamos en el ejercicio de nuestra actividad profesional, pues por momentos podemos tener dudas, podemos tener inquietudes, de pronto puede asomarse algo de inseguridad en algún detalle, en algún aspecto. Cuando ya nos empiezan a entregar responsabilidades de ciertas características, entonces tal vez esa falta de experiencia que se tiene en ese momento puede jugar un papel en contra. Pero precisamente todo ese proceso de formación que se vive como estudiante, que se vive a lo largo del tiempo cuando uno está afrontando no solamente las dificultades que se presentan desde el punto de vista académico, sino las que de igual manera se pueden presentar de manera paralela a ese proceso. Entonces pueden ayudarnos a finalmente tener, digamos, como la manera de hacer las cosas, de manejarlas, y que en el momento en que nosotros vamos avanzando, entonces vamos teniendo un cúmulo de experiencia que es finalmente lo que se vuelve en algo que representa para nosotros un valor que es realmente muy importante. Entonces yo quiero iniciar un poco con mi biografía, ¿sí? Darme a conocer un poquito en relación, pues, digamos, a cómo ha sido de pronto ese proceso para finalmente poder llegar a este conocimiento, que es un conocimiento que igual cada día se va digamos, dando, ¿no? Se va fortaleciendo cada vez más, porque todos los días, yo creo que todos los días es una oportunidad para aprender algo distinto. Entonces, en mi caso particular, pues yo nazco en el territorio vallecaucano, ya hace ya un buen tiempo, un poco más de 40 años, menos de 60, estamos en ese rango. Entonces, dentro de los aspectos que para nosotros, o en el caso mío particular se dan, pues yo en ese nacer en el Valle del Cauca, que para mí siempre ha sido una bendición, pues poder ser vallecaucano por todo lo que representa esta región, esta parte del país, su cultura, sus personas. Esta es una tierra de puertas abiertas en un amplio porcentaje. Entonces, pues ya nazco en la ciudad de Palmira, ¿no? Palmira es la ciudad reconocida como la segunda ciudad del departamento, reconocido a nivel nacional como la capital agrícola del país, de Colombia. Tiene en su suelo instituciones universitarias, un buen número, empresas que están, digamos, enfocadas en varios sectores, mundialmente, obviamente, en la parte del sector agrícola. En el caso particular, doy mis primeros pasos allí en Palmira, ya alrededor de los 3 años y medio, entonces por aspectos laborales de mi señor padre, pues ya corresponde irnos a vivir a otro lugar, y nos fuimos allí un poquito más cerca, digamos, apuntando en dirección al norte, unos cuantos kilómetros, y entonces es cuando llegamos a la ciudad de Buga, un municipio muy bello, al cual yo le estoy muy agradecido. Fue el lugar donde finalmente, como se suele decir muchas veces, tuve mis primeras letras, el lugar donde me formé mi primaria, mi secundaria. Esta fotografía que nosotros estamos viendo allí es el Puente de la Libertad, un puente que representa dentro de la ciudad una historia muy importante, muy relevante, un lugar que transitaba yo a diario en su momento cuando empecé a tener mis primeras prácticas deportivas, porque cuando uno va en dirección hacia el sur, al transitar por ese puente, entonces llegamos a la zona deportiva de la ciudad, el estadio, el coliseo cubierto, canchas pues para jugar baloncesto, para diferentes prácticas deportivas. Y entonces ese era uno de los aspectos y escenarios, digamos, importantes en ese proceso de formación. Siempre he dicho, y los que me conocen bien saben muy bien que lo digo de manera pues constante, que
el alimento material, eso que llamamos muchas veces los 3 golpes, no solamente es importante en el día a día, el desayuno, el almuerzo, la cena, lo que podamos nosotros consumir en el intermedio de estas comidas, igual está el alimento espiritual que es tan importante, lo es para mí, ¿cierto? Esa relación que podamos establecer nosotros con Dios, fundamental. Y también está la parte de ese alimento físico que tiene que ver la relación con una práctica deportiva, que es fundamental. Yo sé que a veces la cuestión del tiempo es difícil, ¿sí? Por momentos es complejo. Estamos en un momento donde solemos tener un sinnúmero de actividades, donde trabajamos prácticamente de domingo a domingo, y cuando ya uno de pronto ha planificado su día o su semana, al paso de ese tiempo muchas veces vemos que finalmente como que lo que habíamos ideado finalmente no se dio. Eso tiene que ver con muchas cosas de las que nosotros tal vez tenemos que afrontar. Pero bueno, estando allí pues en la ciudad, cuando ya pasa ese tiempo de formación, en esos primeros años, ya llegando a la adolescencia, entonces finalizo mi ciclo en el colegio y llego a Cali para poder, digamos, finalmente estudiar en la Universidad del Valle, una institución que el año anterior alcanzó sus primeros 75 años de historia, 75 años de vida. Una institución que es muy importante no solamente para esta zona del país, para la ciudad, para nuestro departamento. Es, digamos, una institución pues, que ha sido un referente para muchas otras instituciones. Y entonces llego a la Universidad del Valle y entonces estudio en el programa pues, de Ingeniería Electrónica. Aquí estamos viendo una imagen nosotros de la plazoleta de la Facultad de Ingeniería. Es un lugar muy reconocido, es un lugar, digamos, que en lo personal me trae lindos recuerdos porque era una de las zonas preferidas para encontrarme con esas personas que tuve la oportunidad de conocer, donde de pronto buscábamos momentos de esparcimiento, donde de pronto teníamos la oportunidad pues de tomar como un respiro durante el día, porque pues digamos que en mi caso particular yo estaba todo el día en la universidad, ¿sí? Llegaba 7 de la mañana y muchas veces ya iba saliendo 5 o 6 de la tarde, o incluso hasta más tarde. Entonces era un tiempo donde estábamos todo el día allí, varias horas en los diferentes auditorios, aulas de clase, en la biblioteca, pero siempre había un espacio como ya de buscar como desprenderse un poquito del día a día, y ese era uno de los lugares preferidos para ese propósito. Pasa el tiempo, tengo la oportunidad pues de terminar mi programa, o sea, de ser ya ingeniero en electrónica o electrónico, y entonces llego a la institución, llego a la FCC, a, digamos, aportar mi saber, mi conocimiento en lo que tiene que ver ya con la parte pues de la electrónica. En ese tiempo pues había tenido de pronto un paso muy ligero en lo que uno denomina pues el trabajo en campo, que ya digamos estar en alguna organización, en alguna empresa, en algún sitio, digamos, teniendo la posibilidad pues de obviamente aplicar lo aprendido, pero también de aprender. Entonces ese paso fue muy rápido porque pues como les estaba dando a entender hace un instante, pues cuando ya uno empieza en su proceso del laboral, de poder mirar lo que va a ser, pues digamos, nuestra vida ya de una manera un poco más directa, entonces las vivencias, las oportunidades y demás son distintas para todos. Entonces, podría decir que en lo particular mis puertas se abrieron de una manera más fuerte, contundente y demás en lo académico, y es donde he podido, por decirlo de alguna manera, brillar, ser reconocido, ser tenido en cuenta, ser valorado, participar en diferentes proyectos, en diferentes retos, en fin. Entonces, pues, cuando ya uno va logrando como identificar ese aspecto, pues yo creo que, y si a uno le gusta, si a uno le agrada, cuando me preguntan ustedes de cuánto hace que da clases, entonces yo digo desde los 5 años, y es una verdad y la gente no me cree, porque
A los 5 años yo ya le enseñaba a mis compañeros de aquella época en el kinder a leer la M con la A, la M con la N y así sucesivamente. Entonces, digamos que eso fue una situación que sirvió como para ir generando algo que sería más adelante, después de unos años, es el profesor, lo que soy hoy día desde hace un buen tiempo, que lo hago con mucho gusto y siempre doy gracias por eso, porque me parece que es una bendición. Entonces, se pasa ese tiempo, llego a la institución como les acabo de comentar, tengo la oportunidad de iniciar una especialización en la Universidad Autónoma, llamada especialización en automatización de equipos y procesos industriales. Fue una grata experiencia, para mí fue muy agradable poder conocer esa institución. Me ha parecido muy importante tener la oportunidad, cuando se preste, cuando se dé la ocasión, de conocer otras culturas académicas, ¿sí? Si puede ser dentro de la misma ciudad y uno puede ir a otro lugar, chévere hacerlo. Si puede ser a otra ciudad igual, si puede ser a otro departamento magnífico. Y si por esas cosas de la vida uno tiene la oportunidad de ir a otro país, pues maravilloso, ¿no? Eso es algo que finalmente enriquece. Entonces conozco la Universidad Autónoma. Para ese momento ya estaba en este bello campus que tienen ya desde hace ya un buen tiempo, varios años. Y allí en la Universidad Autónoma, entonces estudio pues la especialización, la termino después de un año y medio, que por lo menos en ese tiempo nos tomó dentro de la programación como la tenía la universidad. Pasan unos años, vuelvo incluso a la Universidad del Valle ya a hacer una maestría. Entonces esa maestría fue una maestría en ingeniería con énfasis en el tema de automática. Una experiencia maravillosa, un tiempo de muchos retos, de muchas dificultades por todo lo que se dio alrededor de ese estudio, pero que finalmente, gracias a Dios mismo, gracias a ese apoyo familiar, siempre con ese buen ánimo, de pronto al hecho de que pues uno aprende a ir, digamos, como superando dificultades, pues llegó el momento de terminar, de sustentar mi proyecto de esa época y finalmente pues de graduar. Entonces pasan otros años, ya para ese momento entonces yo estoy aquí en la institución, en el Centro Colombiano de Estudios Profesionales. Digamos que antes incluso de terminar la maestría en ingeniería tengo la oportunidad de empezar a dar unas clases con la Universidad del Valle, se me da la oportunidad, entonces con Univalle ya llevo algo más de 15 años con ellos trabajando. Y en eso he estado pues en sede Cali, he estado en las sedes regionales, Tuluá, Palmira, Buga, Jumbo, ¿sí? Me han llamado por momentos para estar en la sede Pacífico, pero pues por más llamados hay cosas que ya no se pueden hacer porque el tiempo no da. Entonces, con mucho agrado sigo allí con la Universidad del Valle. Ya llegó un momento en que me enfoqué un poco más en las sedes regionales, por la facilidad que me dan allá de poder, digamos, seleccionar mis espacios, porque pues considerando que en el Centro Colombiano tengo un horario que debo cumplir, unas horas que debo cumplir y demás, entonces la cuestión de tiempo pues por momento no es tan sencilla, pero pues digamos que ahí se abren esas oportunidades. Entonces, recientemente se dio otra oportunidad y dentro de esas oportunidades entonces se pudo volver a la Universidad Autónoma a un proceso de formación que es el que me tiene aquí al frente de ustedes, que fue, digamos, el de poder hacer una maestría en administración de empresas. Una experiencia muy agradable, maravillosa. Aquí tengo una imagen de ese día cuando ya finalmente puedo recibir ese título. Ellos son mi familia, ahí está mi papá, mi mamá, mi hermana, su esposo, yo en el centro, ¿cierto? Personas muy importantes, obviamente, pues en mi vida, que me acompañaron en esta ocasión. Entonces, digamos que esa situación de poder hacer esa maestría me abrió pues como un panorama o pues unas expectativas muy interesantes. No solamente por lo que ya para ese momento era el cúmulo de cosas ya aprendidas, conocidas, sino por lo que allí mismo se logró, digamos, pues ver, ¿cierto? Se logró observar. Entonces, ¿qué ocurre acá?
nosotros, como personas que estamos en un programa que tiene que ver con la ingeniería, pues yo creo que cuando vemos este concepto que dice que la ingeniería es arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, diseño, perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos de aplicación científicos, yo diría que eso a la larga, pues uno lo ve y lo capta muy bien, ¿cierto? Cuando uno estudia un programa de ingeniería, sea electrónica, sea mecatrónica, que es en este caso lo que nos abarca, entonces, pues uno siempre está con la ilusión de empezar a hacer cosas. Yo le escuchaba al profesor Andrés esta mañana en la primera conferencia del día que uno de los aspectos que uno tiene que corregir como estudiante es que uno quiere de una vez implementar. Y hace falta un poquito razonar, pensar, analizar, determinar, detallar, mirar, ¿cierto? Porque eso es una realidad, o sea, uno antes de implementar, uno tiene que saber muy bien qué es lo que va a implementar, por qué lo va a implementar, para qué lo va a implementar, qué va a incluir, qué elementos debe utilizar, cómo debe ser el diseño, ¿cierto? Cómo debe ser la conexión de un elemento con otro, el programa que tengo que hacer, el espacio donde lo voy a ubicar. Todos esos son aspectos que uno tiene que revisar, los materiales, los costos, eso es fundamental, pero muchas veces eso se nos olvida, no lo tenemos en cuenta, ya sea porque de pronto dentro de ese proceso de formación no nos es indicado o repetido con cierta recurrencia, podríamos decir. En el caso de los programas tecnológicos, pues el tiempo es muy limitado. 3 años hoy día para muchas personas es demasiado, ¿cierto? Y hay una tendencia a reducir ese tiempo de los programas tecnológicos. No sería extraño que dentro de poco ya tengamos que ajustar eso en 2 años, porque ya estamos nosotros viendo desde hace un buen tiempo programas de ingeniería que ya se están ajustando a 9 o 8 semestres. Entonces, cuando usted sigue ofertando a 3 años, 6 semestres, un programa tecnológico, y hay una ingeniería que usted le dicen en 8 semestres, ya eres ingeniero. Pues allí eso llama la atención para seguramente hacer alguna reforma, ¿cierto? Y son cosas que son del día a día. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, ese es el concepto que nosotros encontramos allí. Ahora, cuando vamos a mirar desde el punto de vista de lo que es la administración, aquí dice que el concepto de administración viene del latín administrar, ¿cierto? Y hay algo que me llamó mucho la atención cuando en su momento empecé a conocer ese concepto, es cuando dice que significa etimológicamente servir. Y seguramente me podría quedar un buen rato, un buen tiempo, hablando de la palabra servir. Una de las quejas que tienen muchas de las personas que están en el campo laboral y que son guiados, dirigidos por sus jefes inmediatos y demás, es que ese término de servir no se ve mucho. ¿Sí? Sí se observa muy bien lo que tiene que ver con el asunto de dar una orden, de dar una instrucción, de demandar hacer una actividad en un tiempo determinado, ¿cierto? Eso es normal, porque finalmente debe haber una persona que tome decisiones, debe haber una persona que, por ejemplo, de una orden, de una instrucción, eso es apenas natural, pero a veces de pronto el concepto del servicio no se ve muy bien allí. Podría uno decir que quien tiene la responsabilidad de dirigir un departamento, de dirigir una institución, de dirigir lo que le corresponde dirigir, entonces tal vez si tiene claro el concepto de servicio, de servir, de que si bien es cierto, está en la posición de liderar un proceso, de liderar a algunas personas, pero con su don de gentes, con su carisma, y en especial cuando eso es algo sincero, que sale adentro, que se nota muy bien cuando realmente es así. Entonces podríamos tener un líder muy importante dentro de esa comunidad. Ahora, muchas veces hay personas que lo pueden tener, pero también a veces el día a día, los retos del día, por ejemplo, lo que sucedió el año anterior, desde marzo, bueno, antes de marzo, porque
Yo recuerdo que en diciembre ya del año 2019 uno empezaba a escuchar las noticias. Particularmente yo veía eso muy lejos, a muchos kilómetros de distancia, pero ya en febrero ya había llegado al país, unos meses después ya estaba el tema aquí en el país. Y entonces, con lo que nosotros vimos el año anterior y hemos venido viendo en los últimos meses, pues hay momentos donde de pronto algunos aspectos que uno quisiera ver en un líder no se pueden ver. ¿Por qué razón? Porque hay algunas situaciones de prioridad que demandan acciones de fuerza muchas veces. ¿Por qué? Porque finalmente, como veremos más adelante, una organización, una empresa, tiene que ser útil, generar utilidades, generar ganancias. Empresa que no dé utilidades se cierra. Empresa que, pues, que no pueda, digamos, tener eso, finalmente no sirve. Entonces, esa es una realidad también. Entonces, eso de lo que podemos decir nosotros desde el punto de vista, pues, del concepto de lo que es ingeniería y el concepto de lo que es la administración. Cuando uno ya va avanzando y vamos conociendo mucho más nuestra disciplina, volviendo al tema de la electrónica y la mecatrónica, pues es normal que uno en los textos y cuando vemos las diferentes asignaturas, te vamos conociendo sobre algunos personajes, ¿no? Por lo menos sus apellidos. Entonces aquí está el señor George Simon Ohm, está el señor Gustav Robert Kirchhoff. Hablo mucho de él en algunas clases cuando tengo la oportunidad de dar clases que tienen que ver con el análisis de circuitos, sean eléctricos, electrónicos, digitales, como sea. Porque el aporte de este señor ha sido muy relevante, muy importante, independiente del tipo de circuito que uno tenga. Y mis estudiantes saben muy bien que hago mucho énfasis en el análisis, no en la memoria. Obviamente uno tiene que memorizar algunas cosas, es nuestra responsabilidad, pero el análisis es fundamental, porque cuando yo tengo claro el concepto de análisis, tengo claro lo que es una ley de voltaje de Kirchhoff, de Kirchhoff, una ley de corrientes de Kirchhoff, de Kirchhoff, como quiera que se pronuncie el apellido del señor Gustav. Entonces, así sea el diagrama más extraño, que uno de primera vez como que, uy, ¿esto qué fue? Finalmente usted se sienta y puede sacar adelante el análisis. Puede encontrar errores, puede encontrar fallas gracias al análisis. Entonces, eso es algo que nunca se puede perder. Aquí tenemos otro pionero, personas pues que hicieron en su momento su aporte. Por aquí tenemos al señor James Watt. Por aquí tenemos a Nikola Tesla, muy mencionado en los últimos años, por ese gran reconocimiento pues que se le ha hecho desde la empresa Tesla, que tiene su apellido, ¿cierto? Donde se fabrican los carros eléctricos desde hace ya un buen tiempo. Por aquí tenemos a un personaje que ha sido pues muy resistido a lo largo de la historia por algunos, muy, digamos, valorado por otros, pero finalmente quedó en la historia. Es el señor Thomas Alva Edison. Entonces, eso que se presenta allí dentro de nuestra disciplina, pues obviamente también se presenta en el campo de la administración. La historia dice que este señor que tenemos aquí de apellido Taylor, Frederick Winslow Taylor, pues es como el primero que empezó a hablar un poco sobre teorías de administración, ¿sí? Es el primerito. Entonces, él dijo algo muy importante que se le reconoce, y es que él propuso que cada trabajador se le debería asignar el trabajo de acuerdo a sus capacidades, ¿sí? Muchas veces no ocurre eso, ¿ya? Eso puede ser bueno, puede ser malo, cuando de pronto dentro de lo que usted le demandan, tal vez no es para lo que usted de pronto se formó, para lo que usted es bueno, porque igual pues uno aprende que muy a pesar de todas las cosas, pues cuando hay una necesidad de algo, hay que hacerlo, ¿sí? Cuando hay una necesidad de algo, uno no se puede decir es que yo me quedé 3 años en el centro colombiano y en el centro colombiano solamente aprendí a poner resistencia, a conectar condensadores, a manejar el Arduino, entonces yo aprendí una cosa aquí, ¿no? Entonces, pero si usted le pide otra tarea donde de pronto su jefe ve, usted puede tener la actitud y usted se niega, pues hay que pensarlo muy bien porque de pronto puede ser una oportunidad muy interesante para otra cosa. Si ustedes me preguntan a mí, cuando yo entré a la universidad a estudiar ingeniería electrónica, que era mi deseo marcado desde hace muchos años,
si con el paso de los años iba a estudiar administración o algo relacionado con la administración, le podría decir que nunca creí que eso iba a suceder, ¿sí? Pero finalmente pasó. Son oportunidades. La vida es de oportunidades. Usted las toma, usted las deja pasar. Si usted las deja pasar, puede que al tiempo vuelvan, como puede que se fueron. No volvieron nunca jamás. Entonces, esa es la situación. Entonces, lo toma, lo deja. Tómelo, lo tomamos y ahí vamos, ¿cierto? Entonces, esa es la situación. Entonces, por aquí vamos conociendo algunos personajes. Aquí está el señor Henry Lawrence Gant. Uno ve su aporte cuando estamos en el tema de lo que tiene que ver con el anteproyecto de grado que ustedes hacen por allá cuando ven ese tema de metodología, de la investigación. Entonces, al final, uno hace una tabla donde uno indica las diferentes actividades que tiene nuestra propuesta, cuánto tiempo pueden tomar, ¿cierto? El diagrama de Gantt, el gráfico de Gantt. Aquí está el exponente de esa maravillosa tabla, que pues con el paso de los años se ha transformado, la han automatizado, hay un software que digamos la toma como base para hacer eso mucho más dinámico, muy interesante, pero mire que son aportes que de la administración se ven en la ingeniería, ¿sí ve? Por aquí tenemos el señor Fayol, ¿cierto? Henry Fayol. Y entonces, pues, digamos, él habla de un proceso o un fenómeno social dentro de la administración, donde se establecen 14 principios, algo muy interesante, pues, dentro de sus, lo que puede ser, pues, sus aportes, ¿no? Entonces, ahí están los principios rápidamente, que habla de la autoridad, habla de la disciplina, la división del trabajo, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación del interés individual al interés común, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad de personal, iniciativa, espíritu de grupo. Y estos son conceptos aplicados hace muchos años, que de pronto no le parecería que pueden ser nuevos, que pueden ser de ahora, pero no es así. Por aquí tenemos al señor Elton Mayo también, ¿cierto? Una persona que perseveró, según dicen los textos que hablan de él, en lo que tiene que ver, digamos, con el comportamiento humano, que finalmente representa sus aportes, que seguramente en este último tiempo pueden ser un poco más valorados, porque uno no puede, digamos, dejar de lado el hecho de que el componente humano es fundamental, ¿cierto? Y a veces se olvida un poco esa parte humana, olvidamos un poco eso. Una persona se enferma y entonces ya, pues como estamos pensando de pronto en números, pues que, a ver, si yo hago una encuesta, yo creo que nadie quiere estar enfermo. ¿Quién quiere estar enfermo? Levanten la mano. Yo la bajaría inmediatamente en caso de que la tuviera arriba. Nadie quiere estar enfermo, por ejemplo. Pero muchas veces cuando pasan situaciones así, entonces olvidamos, ¿no? Entonces nos volvemos por momentos como en una situación de obstáculo, de impedimento en la recuperación, en vez de facilitar esa recuperación. Hay que usar estrategias para facilitar esa recuperación, pensaría yo, que es algo muy importante. Entonces, Elton Mayo tiene unos aportes muy interesantes dentro de toda esa concepción humana. Tenemos al señor Michael Porter. Lo conocí cuando llegué a la universidad a estudiar, digamos, el tema de la administración. Desde luego no en persona, porque alguien pudiera estar pensando, uy, conoció al señor Porter. No, conocí sus teorías, pues a eso me refiero. Entonces se habla mucho de las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Él incluso ha venido al país, no sé si más de una ocasión, pero sí está la referencia en redes de que ha estado en Colombia. Y el asunto es que dentro de los aspectos importantes para una organización, lo que Porter, digamos, ha dejado allí dentro de lo que se reconoce como las 5 fuerzas, es un principio, como dice ahí al final, para mejorar las estrategias de una organización, ¿sí? Las estrategias son claves. Incluso si nosotros sabemos eso en la ingeniería, tenemos que ser estratégicos para lograr, digamos, los propósitos que se nos son impuestos o que nosotros mismos nos ponemos como una meta, como propósito. Porque, a ver, si yo tomo a cada estudiante y le hago una encuesta rápida, pues seguramente me va a hablar maravillas de lo que quiere ser su vida en 10 años.
Entonces, yo le podría preguntar, ¿y qué estás haciendo hoy para eso? ¿Te estás levantando temprano? ¿Estás estudiando como corresponde? En fin, ¿cierto? ¿Cuántas horas dedicas a las redes sociales? ¿Cuántas horas dedicas a la lectura? ¿Cuántas horas dedicas a las diferentes asignaturas que te corresponde finalmente atender? ¿Sí? Entonces, pues hay que mirar si eso que estoy haciendo hoy me permite lograr lo que quiero el día de mañana. De pronto uno puede encontrar que no, o que lo puede retrasar un poco más. Obviamente, pues que no todos los casos son iguales, ¿no? Hay de casos a casos, pero finalmente, si uno mira algunos referentes reconocidos como referentes, entonces podríamos ver que hay un patrón normal en cada uno de ellos y es su disciplina, que eso es requerido para finalmente lograr algo, ¿cierto? Cuando ya nosotros pensamos en las funciones básicas de un proceso administrativo, entonces vemos lo que es la planificación, el controlar, ¿cierto? El llevar un control, la dirección, dirigir, organizar, la organización. Y si miramos la parte izquierda de la imagen, entonces estamos viendo que allá hay unos recursos. Y ya al final, ya bien a la derecha, encontramos finalmente cómo fue el desempeño, donde ya podemos sacar nosotros entonces lo que tiene que ver con hacer el reporte, ¿no? Mirar finalmente qué se logró, cómo es la eficacia, qué tan eficientes hemos sido. Entonces, el asunto es que esas funciones básicas van a estar allí todo el tiempo, ¿sí? Y cuando yo les decía al inicio que muchas veces hay cosas que dentro de nuestro ejercicio como estudiantes y futuros profesionales en el tema de la electrónica y la mecatrónica, pues aplicamos y muchas veces no lo reconocemos como algo dentro del campo de la administración o que la administración ha dejado para nosotros, pues el asunto es que allí está de pronto términos que para ustedes puedan ser seguramente no desconocidos, ¿sí? Que ya pueden ser seguramente términos, conceptos que alguien va a decir, ah, sí, no, yo sé que tengo que planificar, tengo que mirar cuando inició el semestre, finalmente cómo hacen las cosas, por esto, por aquello, por lo otro. Entonces, digamos, algo pues que uno ve allí. Entonces, planificar demanda definir metas, establecer estrategias, elaborar planes para coordinar actividades, ¿cierto? Eso dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues muy importantes. Decidir qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y también implica priorizar y comprometerse. Y esa palabrita de comprometerse es muy particular porque estamos en un tiempo donde nadie se quiere comprometer. Yo quiero carro, casa, beca, pero no quiero tener ningún compromiso, ¿sí? Ni siquiera consigo mismos. Entonces, eso es un factor crítico, porque el compromiso demanda muchas veces sacrificio también, ¿sí? Entonces, esa es una situación que finalmente uno tiene que tener ahí, ¿ya? Es una situación que finalmente hay que tener presente. Entonces, definir metas, establecer estrategias, elaborar planes para coordinar actividades, decidir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y listo. Entonces, hay una planificación ahí para finalmente tener unos resultados. La organización no puede faltar, ¿cierto? Entonces, dentro de ese organizar, hay tareas asignadas, recursos que hay que manejar, que hay que distribuir, hay unas responsabilidades. Entonces, mire que yo decía que el compromiso está como crítico en este tiempo, entonces cuando usted se le asigna una responsabilidad, como no hay un compromiso, pues muchas veces dentro de esa responsabilidad no hay un resultado. Pasó el tiempo, bueno, a usted se le dijo esto, finalmente ¿qué? A, B, C, D, y ahí vamos diciendo todo el abecedario, hasta que llegamos a la Z. De pronto cuando llega a la Z ya la persona le ha dicho, qué pena con usted. Muchas gracias. Porque eso pasa también, ¿no? Muchas veces en nuestro tiempo hay un problema, haciendo aquí un pequeño paréntesis, y es que nosotros no reconocemos nuestros errores. Vemos los errores del otro, señalamos muy bien, pero los míos, ¿qué?
O sea, si uno fuera pues el non plus ultra de todo, pues donde uno, ¿cierto? Pues magnífico, pero seguramente hay cositas que uno también tiene que reconocer. Entonces, esa es una situación que es, digamos, muy relevante para nosotros tener en cuenta. Entonces, mire que hay otro aspecto, pues, que ya vamos viendo cómo es la situación. Siempre tiene que haber alguien que oriente, ¿no? Que guíe, que motive, que, digamos, desde luego, tenga muy claro el norte. Cuando se habla del norte, pues es, digamos, el término, obviamente es un punto cardinal, pero significa, dentro del contexto que lo estoy diciendo, como tener claras las metas, para dónde vamos. Esta organización, ¿para dónde va? ¿Sí? ¿Dónde es, o sea, cuál es nuestro futuro? O sea, ¿cómo es la situación allí? Entonces, claro, es importante que quien tenga la máxima responsabilidad tenga muy claro eso. Para una organización es muy crítico cuando de pronto quien la dirige no sabe para dónde va. Muy crítico, ¿sí? Muy crítico, pero cuando uno ve organizaciones denominadas como exitosas, de reconocimiento y que han pasado muchos años, ahí están. Si uno mira un poco la historia y quienes han estado al frente, pues de pronto uno logra entender por qué están así, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental. Ahora, es muy importante que estos aspectos nosotros los podamos traer a nuestra vida, ¿sí? Para acá. Que no solamente se queden dentro del concepto de la organización, dentro del concepto, digamos, de lo que tiene que ver con la parte digamos, digamos pues de una empresa, sea grande, sea pequeña, no, también, bueno, porque es que hay un principio importante y es que nosotros tenemos que administrar nuestra vida, ¿sí? Esa es una responsabilidad primordial. Si usted no administra su vida, entonces, ¿cómo usted espera llegar a administrar un grupo de personas? Eso es crítico. Entonces, hay que tener muy presente eso. Y aquí está la parte de controlar. Vigilar que el desempeño de las actividades se ajuste a lo planificado y entonces que en el ejercicio de la actividad no hayan desvíos, porque a veces puede ocurrir. Uno puede iniciar una actividad con una idea muy clara y por allá se perdió. Entonces, mire que aquí ya vamos viendo cómo la administración está dentro de la ingeniería. No son cosas que realmente no puedan estar, o sea, que tengan que estar separadas, no, se pueden integrar. Por eso es que algunos de esos máximos exponentes de la administración, que no se los dije ahora, si uno mira un poco en detalle de la historia de cada uno de ellos, uno encuentra que fueron ingenieros. En esas épocas de aquellos tiempos civiles, mecánicos, que eran pues como las disciplinas de la época, del momento. Pero en el tiempo actual uno encuentra también incluso personas dentro del campo de la electrónica, de los sistemas, igual muy reconocidos, porque vamos a ver ahora un personaje más adelante. Pero entonces, digamos que esa es la situación que se presenta allí, ¿no? Para nosotros, pues, digamos, como tener un poquito presente eso. Entonces, el asunto es que cuando ya nosotros vamos llegando al tema, pues, de la administración de la ingeniería y, digamos, cómo es que un ingeniero, una persona capacitada dentro del tema, pues, de la electrónica, la mecatrónica por muchos años, que se quemó las pestañas, que sufrió, que lloró, que muchas veces no logró dormir muy bien porque había que entregarle un proyecto al profesor Juan Manuel al siguiente día, al profesor Alex Calero, al profesor Robert, bueno, a todos los compañeros docentes. ¿Cómo es este tema de que entonces tiene una acción de administrar? Bueno, a ver, cuando uno ya tiene que mirar el tema de que ya de pronto uno tiene la oportunidad de dirigir un grupo de personas, de liderar un proyecto, entonces hay una gestión. Y esa gestión directamente es una acción de administrar. Entonces, si usted observa que es importante complementar esa formación, pues hágalo. ¿Sí? ¿Qué espera? ¿Sí? Porque cuando una persona tiene el saber, digamos, y ese saber lo puede, digamos, aplicar, lo puede llevar a cabo, magnífico. Vemos a alguien, pues, extraordinario allí, ¿cierto? Entonces, eso finalmente es algo, pues, que es muy importante dentro de todos esos aspectos que para nosotros son importantes. Entonces, ¿qué pasa?
Nosotros llegamos a una organización y como les decía hace ya un buen rato, la organización, la empresa, tiene una función clave y es obtener utilidades. Tiene que ser productiva. ¿Cuántas empresas no productivas en la pandemia siguieron en pie? ¿Por qué se cerraron? Porque lamentablemente no se pudieron sostener. Se afectaron por la situación, no pudieron ser productivas. Entonces, ¿cómo sostiene usted una empresa que no es productiva? ¿No había acaso una empresa a la que el Estado, el gobierno le quería hacer un préstamo? Que eso fue un gran escándalo meses atrás. Pues porque se requiere que sea productiva. ¿Sí? Dentro de esos objetivos y dentro de lo que una organización tiene que hacer, pues obviamente tiene una responsabilidad de cuidar el medio ambiente, proporcionar ingresos al Estado, pues por medio de los impuestos, ¿cierto? Estar al día en esa labor, servir a la sociedad, por lo menos ustedes que en primer semestre, para nuestros chicos de electrónica y mecatrónica, ven el tema de la responsabilidad social, que a algunos no les gusta. El asunto es que cuando ya uno le pone un poquito de cuidado al tema y uno ya es consciente de la relevancia que eso puede representar como mi ejercicio a futuro cuando ya salga a ejercer mi actividad con todas las de la ley, pues el servir a la sociedad es fundamental, ¿cierto? Las empresas que se destacan en un servicio a la sociedad puede pasar una borrasca, pueden soplar fuertes vientos, se sostienen de una forma maravillosa porque hay una cosa que está ya arraigada y eso no se deja morir. Entonces el servicio es fundamental. La generación de empleo, pues es una labor. Yo admiro mucho a las personas que generan empleo porque no es una tarea fácil. Ser emprendedor no es fácil y es de admirar la labor. Yo admiro mucho esa labor. Ofrecer productos de calidad, ¿sí? En nuestro caso particular, caramba, tener la oportunidad de entregar a la sociedad personas no solamente bien capacitadas, bien formadas, competentes en la actividad, sino que también sean buenas personas. Entonces, esa es una responsabilidad doble, lo técnico dentro de la disciplina y lo personal de igual manera. Ofrecer precios competitivos, claro, importante, sabiendo que se tiene que ajustar todo dentro de lo que permita que la empresa sea, pues, digamos, productiva. Entonces, digamos que son aspectos que para nosotros son fundamentales. Hay unos niveles organizacionales que son, digamos, relevantes acá para nosotros tener en cuenta entre los aspectos que hay que tener presente. Y allí los tenemos como dentro de esa pirámide, que no ha de faltar la pirámide. Entonces está el nivel operativo, el nivel ejecutivo, el nivel estratégico, que digamos viéndolo aquí un poquito más claro, pues podemos ya ver que los niveles después del operativo ya se reconocen como un mando intermedio y ya lo que es la alta dirección, ¿cierto? Nosotros podemos estar en los tres. De pronto inicialmente uno va a estar en el nivel operativo, pero con el paso de los años, con el paso del tiempo, con todo lo que se va dando allí, entonces usted va escalando, ¿cierto? Va subiendo la pirámide y puede llegar al día de mañana a la alta dirección. Usted puede estar, pues, uno dice alta dirección, claro, empresas grandes, pero, pues, a ver, hablemos que usted mañana inicie una empresa, una pyme, pues la pyme no tiene una estructura así tan fuerte porque está creciendo, pero usted está allá en la cabeza, está en la alta dirección, es una forma de empezar, ¿cierto? Pero el asunto ya hablando pues un poquito más en serio, es que obviamente pues son aspectos que se van dando, ¿cierto? Pues alta dirección, hablamos pues del presidente ejecutivo, el consejero, el vicepresidente, los directores generales, gerente general. Aquí se asume que su principal preocupación es tener un equipo pues cohesionado, que esté allí, unas tareas pues fijas, ¿cierto? Muy claras, los mandos intermedios, que pueden ser los denominados gerentes tácticos, encargados pues de administrar el funcionamiento de las diferentes unidades de la organización de la empresa, pero que también vienen siendo ese puente entre la alta dirección y el nivel operativo, ¿sí? Para pues que todo salga bien, de pronto ya son los encargados de resolver algunos conflictos, algunas situaciones que se pueden dar, y desde luego viene el nivel operativo, que es fundamental porque es la base también, todo es necesario. Cuando yo hice el estudio en administración, no tenía claridad del papel del publicista.
del que está en mercadeo, del que está en marketing. Y hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida. Y uno era muy atrevido de pronto emitiendo conceptos cerrados en un tiempo atrás. Y es una tarea muy relevante dentro de una organización, por ejemplo. Entonces, me hago entender. Entonces, el asunto es que allí uno tiene que tener muy presente eso, ¿cierto? Entonces, todos son relevantes, todos son importantes, todos son necesarios, todos se requieren. Ahora, es tanto el tema de la ingeniería y la administración, o la ingeniería en la administración, o la administración en la ingeniería, como usted lo quiera ver, que hay países, como el caso de México, que ya ofrecen programas llamados ingeniería en la administración. Entonces, mire usted allí esa combinación. No me voy a poner a leer las diferentes asignaturas porque ya el tiempo está que se me cumple. Pero el asunto es que dentro de los aspectos que uno va viendo, el que se forma en esto, el que se capacita en esto, aquí ya les muestro hasta el 9º semestre. Entonces va a ser un individuo que va a tener muy presente algo que a veces se olvida. A ver, el que no sabe nada de ingeniería cree que el ingeniero es un mago. O sea, que eso pues si no puede solamente decir 1, 2, 3, listo. Ojalá fuera así. Entonces, olvida que las cosas pueden fallar. Muchos problemas se pueden dar. Hay organizaciones donde tienen establecido una labor dentro de lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la gestión de mantenimiento muy clara, y aún así a veces hay fallas técnicas. A veces hay, ¿cierto? Porque eso es así. Entonces, digamos que el que se forma de esta manera sabe que dentro de su rol va a tener muy presente la necesidad de la planificación, de la organización, de la dirección, del control, pero sabe muy bien que igual van a haber dificultades, entonces hay que aprender a manejar esas dificultades. Lo idóneo es que cuando alguien entra a manejar un lugar, conozca todos los cargos. Y por qué no decirlo, que en su recorrido haya andado en cada uno de ellos, en lo posible. Cuando alguien llega de buenas a primeras a un mando intermedio o un alto cargo, es complejo muchas veces. Hay gente que obviamente dentro de sus posibilidades es muy buena y entonces sabe manejar muy bien las cosas, aprende, bueno, pero cuando de pronto hay una persona que ha hecho todo el recorrido, que subió la pirámide, entonces creo yo, diría que es mucho mejor. Entonces, las actividades de ese ingeniero en administración, pues están allí listadas, ¿no? Ahí voy a mirar como las ideas principales en cada punto. Planifica, organiza, dirige, controla. Dirige proyectos empresariales desde la generación de la idea de negocio. Diagnostica situaciones problemáticas en las organizaciones. Desarrolla el potencial del capital humano, algo muy importante. Y analiza e interpreta operaciones financieras y económicas, que obviamente pues, le corresponden tener en cuenta, porque hay que saber manejar muy bien el recurso, la platica, lo que entra, cómo se distribuye y demás, porque vuelvo a repetir, generar utilidades. Utilidades. Tiene que ser productiva. Una organización tiene que ser productiva. Usted tiene que ser productivo para ser usted mismo. No puede ser que se ganó 100 pesos y se gastó 200. No, sea productivo, maneje bien el recurso, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, cuando usted maneja bien el recurso, usted lo va notando con el paso de los tiempos. En nuestra cultura vallecaucana y en el territorio nacional ha hecho mucho daño lo que ya conocemos como toda esa parte pues, del narcotráfico, lamentablemente, porque hubo un choque allí. Ya la gente quiere todo en un 2x3. Y no necesariamente tiene que ser alguien que esté enrolado pues, con la actividad, ¿no? Sino que lo que se ve, lo que se observa, entonces eso permea y entonces daña un poco, distorsiona. Pero realmente es un proceso, es un proceso. Y entonces en esa buena administración de sus recursos, dentro de todo lo que usted hace, usted va a ver con el paso del tiempo y seguramente en un tiempo no muy lejano, que las cosas se van mostrando como deben ser, ¿cierto? Entonces, veamos aquí algunos aportes de la administración a la ingeniería rápidamente. Ahí está el listado.
Muchas de las cosas que se han dado a lo largo de la historia dentro de teorías, conceptos y demás han llegado al campo de la ingeniería. Las 5S, unas palabritas en japonés que hablan del orden, de la disciplina, del control, de la limpieza incluso, ¿cierto? El comercio electrónico, lo que es la parte de la mentorización, la reingeniería, la eficiencia, la eficacia, el trabajo en equipo. Hay muchos términos que ustedes los escuchan seguramente en sus clases de electrónica y mecatrónica. Entonces, mire que ustedes han estado rodeados de términos administrativos la gran parte del tiempo, entonces hay que mirar muy bien al que hace la administración, hay que mirarlo con cara rara, ¿no? Es algo que está allí. El profesor Juan Manuel en su presentación hablaba de lo explosivo, ¿cierto? Y entonces, fíjense que sí, puede ser muy explosiva porque ahora que nosotros hablemos un poquito de un tema interesante sobre los modelos de negocio, que es con lo que ya vamos a ir terminando, pues en los modelos de negocio, dentro de las definiciones que hay, que es donde ya nos podemos ver un poquito más involucrados, porque a ver, ustedes van a tener sistemas de desarrollo, cosas muy buenas que de hecho hacen, y seguramente ustedes van a querer que eso tenga salida. Entonces, ¿cómo armo yo mi modelo de negocio? Eso es un proceso. Aquí hay un señor llamado Alexander Osterwalder. Lo conocí cuando estaba haciendo mi proyecto de maestría. No lo conocí pues personalmente desde luego, sino que me tuve que leer el libro de él, uno de los tantos libros que él ha escrito. Porque hay un libro donde se habla del Business Model Canvas, ¿cierto? Él es el padre de un lienzo denominado el lienzo Canvas también, así se le dice en español, porque es donde ya uno puede establecer, ahora lo vamos a ver más adelantico, algunas técnicas, llamémoslo así, para armar nuestro modelo de negocio. A él se le asigna esta definición. Él dice, un modelo de negocio es la manera que una empresa o persona crea, entrega y captura valor para el cliente. ¿Sí? Entonces, miren, un modelo de negocio es la manera que una empresa o persona crea, entrega y captura valor para el cliente. O sea, que lo que ustedes chicos hagan el día de mañana tiene que generar un valor. Porque lo que usted hace puede funcionar muy bien, puede ser que las luces se vean hermosas, puede ser que consuma la menor cantidad de corriente posible, seguramente es impulsado con apenas 1 voltio, muy importante eso por la cuestión de la energía y demás, por el medio ambiente, ¿no? Una responsabilidad mayor allí. Pero si eso no captura valor, si eso no representa valor, es pérdida de tiempo. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que crear allí ese equilibrio de que eso represente valor, ¿cierto? Para el cliente final y obviamente que funcione bien. Pero si no representa valor, entonces el tema es muy complicado. ¿Sí me hago entender? Entonces esa es la situación. Entonces por aquí hay unos ejemplos. Bueno, antes de los ejemplos están los elementos. Entonces se habla de la rentabilidad. Dice, ningún negocio se monta para perder dinero. Ojo con eso. Mire que siempre la utilidad, la rentabilidad, el ser productivo va de la mano. O sea, esto no es incoherente en ningún momento. Otra cosa es que alguien no lo tenga en cuenta y se vuelva incoherente él, incoherente ella. Pero cuando ya hay un buen ejercicio de administración, no. Por eso es que la gente que gana grandes sumas de dinero, pues sí, digámoslo así, pues se las podía decir que la ganan muy bien porque tienen esa capacidad de cambiar sobre la marcha. Cuando se detecta que de pronto no se está haciendo rentable. Ese es el mejor dicho. El que tenga la cosa clara allí, pega. Entonces viene el tema de la escalabilidad, muy importante porque pues se busca crecer siempre. Pero dentro de ese crecimiento, que no se pierda la esencia de la organización. El riesgo de un crecimiento que le ha pasado a algunas organizaciones en la historia es que crecen, pero se distorsionó todo. Entonces, hay que crecer, es importante crecer, pero que no se pierda esa institucionalidad, eso que es la organización, ese orden, esa disciplina, no se puede perder. Y la repetibilidad, pues es fundamental porque pues finalmente se pueden estandarizar
procesos. Ya en el caso de nosotros, pues lo que ya tiene que ver con una implementación y demás muy importante, la primera es la que siempre lleva palo, pero cuando ya funciona muy bien, entonces eso tiene que ser, dentro del concepto de la repetibilidad, algo muy importante, ¿cierto? Algo fundamental. Entonces, les decía que hay muchos ejemplos de modelos de negocio y dentro de esos ejemplos tiene que ver mucho con la función final del negocio. Entonces, mire, acá hay unos que se llaman multicomponentes, que como dice allí, hay un ejemplo claro con Coca-Cola, porque Coca-Cola vende su producto en muchos tamaños, precios, el envase cambia, o sea, el material. Usted lo ve allí en la esquina, sale aquí al CC, le venden Coca-Cola. Usted, digamos, va a su casa en la tienda de la esquina del barrio, le venden Coca-Cola, en el supermercado, es decir, eso está en todas partes. Entonces, eso es lo que se le conoce como un modelo de negocio multicomponente. Lo que son denominados como componentes valiosos, porque dentro de lo que la empresa hace, dentro de lo que la organización ofrece, entonces les puede servir a otras para poder de pronto ya entonces tener un sistema de desarrollo muy particular. Nos sucede a nosotros. Nosotros tenemos que utilizar los microprocesadores, microcontroladores y demás para generar cosas, ¿cierto? Entonces ahí hay un componente valioso. Impresor y toner, o llamado también cebo al suelo, se hace algo, un producto que finalmente entonces, para generar allí más utilidades, pues hay un consumible. Y dentro de esto hay un aspecto muy particular porque ya es muy común que uno puede tener una impresora, hablando pues de este tema desde hace 10 años, 12 años, que pasan rápido. Y ya al cabo del tiempo, cuando usted hizo una actualización de su torre, ya la impresora que es buena, que está en buen estado, que sigue bonita, no se le ha partido nada hasta allí, ya no le sirvió, porque las cosas van cambiando. Entonces, en estos días yo una impresora que tengo con ese tiempo, que sigue estando en buen estado, tuve la fortuna que le pude actualizar el firmware. Entonces ya con eso, ya mi impresora tiene cerebro nuevo, digámoslo así, entonces magnífico, no tengo que comprar otra. Pero no siempre pasa, pero eso es por los modelos de negocio que se establecen. Y hay uno que es el freemium, porque hay muchos ejemplos, donde ya hay una situación en la que, por ejemplo, a usted le ofrecen algo libre hasta cierto punto, pero cuando ya usted ve como la realidad y eso le ha creado valor a usted, entonces ya usted dice, no, me toca pagar. Y usted se suscribe, paga el año, paga mensualmente, como sea. Y ahí hay unos ejemplos pues dentro de lo que nosotros vamos viendo. Y así vamos encontrando muchos. Aquí está uno que se le llama el Lace Vibes, de donde es ejemplo Facebook, Instagram, pues por lo que tiene que ver con la cuestión de la publicidad que se maneja allí. Y este es el lienzo Canvas, ¿cierto? Donde nosotros vemos allí, digamos, varios aspectos que para nosotros son fundamentales. Donde, mire, está el segmento de clientes, está la propuesta de valor, eso hay que identificarlo muy bien. Están los canales donde usted va a establecer, digamos, la comunicación, ¿cierto?, con sus clientes. Está la relación con los clientes, qué tipo de relación usted va a establecer, cómo va a ser el asunto, el flujo de ingresos, de dónde entra el dinero, ¿cierto? Luego viene la parte de los recursos clave, entonces, ¿qué se requiere? Pues para que, digamos, eso tenga el valor y realmente, pues, poder finalmente cumplir con esa propuesta de valor. Las actividades clave que son fundamentales, que se deben hacer pues para finalmente tener esa propuesta de valor allí. Que, mire, la propuesta de valor es algo que uno nunca va a soltar. Los socios, con quién se va a establecer usted sociedad, eso es fundamental también. Y finalmente viene la estructura de costos, ¿cierto? Lo que finalmente le va a ayudar después de todo ese proceso a saber su producto cuánto puede valer, ¿cierto? Porque finalmente eso es un aspecto que realmente es muy importante allí. Esto está de moda desde hace un buen tiempo, lo digo así porque es una realidad, por lo menos mi proyecto de grado de la maestría en administración, esta fue una herramienta muy útil. Pude trabajar con un compañero que también coincidencialmente era colega, ingeniero electrónico. Él trabaja en una empresa colombiana que con el paso de los años se convirtió en una multinacional. Entonces, pegamos muy bien desde el primer semestre y desde el primer semestre dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya que como que nos hemos entendido en el tema del estudio, del diálogo, de la comprensión y demás.
Entonces, pues después de mucho análisis de muchas cosas, pues finalmente vimos que era conveniente considerar algo para la empresa de él porque había una facilidad y era la entrega de información, los datos. O sea, él tenía acceso a los datos. Entonces, como teníamos acceso a los datos, con los datos, el que tiene los datos, pues de pronto no mandará al 100%, pero realmente se le facilita muchas cosas. Entonces, gracias a eso, pues finalmente trabajamos con la organización donde él laboraba o labora todavía, y entonces eso facilitó muchas cosas, ¿sí? Entonces, miren, dentro de ese modelo de negocio, que es lo que pues finalmente ustedes van a establecer más adelante en caso que quieran tener la oportunidad de ser emprendedores, que es muy importante y demás. Entonces, mira, ahí hablamos del complemento tecnológico, un pulso social que tiene que ver de pronto con esa generación de valor, el desarrollo de la innovación por sí misma, la potencia creativa, la concepción de una estrategia, todo eso se hila ahí, todo eso se integra y eso va a ir en pro, entonces, digamos, ya de lo que usted tenga, ¿sí? Entonces, una recomendación, antes de que el tiempo se me termine, es que puede ser que, en primer lugar, lo que usted va a hacer, que seguramente va a resolver una problemática, identifique muy bien el valor que le va a dar para que eso genere valor en los demás. Porque si eso no genera valor, pues yo dije ahora, es pérdida de tiempo, digamos que en este caso entre comillas, porque lo que nosotros hacemos, lo que nosotros implementamos y demás, es experiencia que vamos acumulando. Y eso es importante. Nadie va a decir que no. Pero cuando ya queremos nosotros desde el punto de vista pues ya de lo que son las utilidades, dinero de por medio y todas estas cosas que se van ya involucrando con estos aspectos, pues ahí sí hay que tener muy presente eso. Por aquí tenemos unas consideraciones finales que también son un aspecto que tiene mucho que ver de cómo la administración entra en el campo de la ingeniería y algunas cosas ustedes las han visto aquí en la institución. Design Thinking es una de ellas, es una metodología que nos permite hacer varios pasos, plantear muchos, digamos, aspectos que nos permiten fortalecer una idea. Y lo interesante de eso es que cuando yo tengo que hacer alguna corrección, no necesariamente tengo que empezar desde donde dice empatiza, define, ¿no? Puedo empezar desde donde es el testear, o puedo mirar desde la misma idea que tengo. Entonces, eso es un aspecto que para nosotros es fundamental dentro de todos los aspectos y detalles que para nosotros son fundamentales y claves para tener en cuenta. Big Data, manejo de datos, la información. Eso finalmente es algo pues que ha llegado para quedarse. Conocí el término en el estudio que les he contado, pero lo interesante es que pues ya explorando un poco más y viendo un poco más, pues claro, ¿no? También eso no solamente es para la administración, sino para la ingeniería y para cualquier otra disciplina en la que uno esté pues involucrado. La innovación, el emprendimiento, términos que vienen desde hace ya un buen tiempo entre nosotros, que son importantes. Conocí las teorías de la innovación empresarial al hacer mi proyecto de grado en la maestría en administración de un señor Schumpeter de por allá de los años 50. Y yo pensaba, la ignorancia es atrevida muchas veces, como les dije hace un buen rato, que de pronto el tema de la innovación era reciente. No, eso lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que pues se ha visto como una necesidad, tanto que cuando ustedes miran los planes de desarrollo nacional, departamental, local, todo estos temas de la innovación, del emprendimiento está involucrado allí. Se basa hoy día en un amplio porcentaje en lo que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, porque esa es una agenda establecida desde hace ya varios años. Pero usted léaselo, descárguelo de las diferentes páginas y se va a dar cuenta que ahí hay propuestas para el tema del emprendimiento y la innovación por todo lo que eso representa, ¿sí? Y eso tiene que ver con nosotros directamente, claro, claro. Entonces, mire que ahí ya, con mayor razón, pues ya uno va viendo que de todas maneras son aspectos que para nosotros son pues como interesantes. Ya para finalizar, porque ya creo que ya llevo como una hora hablando, aquí ya me pitó el relojito. Entonces, hay un video que ahí el profesor les va a compartir, él ya tiene el enlace, ya lo tiene listo. Profesor, tú me dices, dejo de proyectar aquí.
Sí, profe, ya se le comparte el video. Ahí va. Entonces voy a dejar de proyectar. Hay algo que a mí me ayuda, que es no mirar al pasado, y si miras, solo está permitido mirar de dos formas, perdonando o agradeciendo. En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos 3 coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las 2, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos 2 opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible, ¿no? Que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y en cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas, como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la libertad. Bueno, se nos fue un poquito más de lo que a donde yo quería que parara. La señora Irene Villa, que está allí, la vine a conocer recientemente porque alguien me compartió el video. Ese video que ustedes vieron allí es un video que dura 4 minutos algo, pero si usted lo busca en internet, Irene Villa, en YouTube, va a encontrar toda la conferencia, es extraordinaria. Mire, hay un caso muy particular en la vida de ella. Tuvo una situación, una acción terrorista, quedó sin piernas, sobrevivió. Y eso es muy duro, ¿no? Porque cuando tú estás joven, adolescente, apenas, digamos, impulsándote allí, te sucede eso, pues o tienes 2 opciones, o maldices, te llenas de ira, rencor, pero el consejo que le dio la mamá a ella me pareció muy particular. Entonces, quería dejarles esa reflexión porque pues la mayoría de las personas que escuchan esta conferencia, que están en el auditorio y que siguen la transmisión, podríamos decir que están llenos de vida y están con sus 5 sentidos bien puestos. Entonces no hay disculpa para seguirnos quejando cuando nos quejamos o para quejarnos por motivos que a la larga pueden ser triviales, superficiales y demás. Una feliz tarde, Dios los bendiga y les agradezco mucho la atención. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesor Alex, por su intervención, por su conferencia. De verdad que bastante interesante cómo ha sucedido en el tiempo esa integración, ¿no? O sea, no es de ahora, sino que, como usted lo dice, o sea, grandes pensadores de la administración en su momento pues han trabajado con la ingeniería. Entonces pienso que todos esos productos que hoy en día ve, las aceleradoras, las incubadoras, todo eso que usted mencionó al final como productos finales, pienso que nosotros como ingenieros tenemos que apoyarnos de eso porque es que al final de cuentas lo que uno necesita es prácticamente tener un estilo de vida con lo que uno hace y saber administrar muy bien los recursos es la clave, pues obviamente, del éxito muchas veces. Entonces, profe, pues ahí le mandan muchos saludos en el chat. Por acá también estaba leyendo ahorita otro chat que también me hacen una pregunta muy puntual. ¿Cómo le cambió el pensamiento a usted al momento de estudiar ingeniería? ¿Cómo dejó de ser tan cuadriculado? Bueno, ese cuadriculado está muy particular. No, mire, al estudiar este tema de la administración, pues obviamente, a ver, es como lo que uno dice muchas veces con los compañeros del espectro, ¿no? Por muchos factores, porque finalmente uno se da cuenta de que hay otras cosas que de igual manera son muy relevantes, muy importantes para tener en cuenta.
Yo les decía en el tiempo de la ponencia que valoré mucho más el trabajo que se hace en un departamento como mercadeo. Entendí la importancia que tiene para una organización. Y pues si bien es cierto, desde mi formación personal, pues he aprendido desde muy pequeño la importancia que tiene el ser, la persona, el individuo y el otro, la otra, en fin. Pues eso quedó mucho más marcado porque las escuelas administrativas en el último tiempo vienen trabajando mucho hacia el ser, la importancia que tiene el otro, la persona en sí. Lo que pasa es que muchas veces algunos lo aprenden pero no lo aplican, que es otra cosa muy distinta. Pero desde ese aspecto que es fundamental para la vida de uno, pues eso es, lo digamos, como los aportes que uno puede decir que entregó para finalmente pues poderlos aplicar y evidenciar y vivir. Ya. Listo, profe Alex, muchísimas gracias entonces por la presentación. Ahí pues muchas gracias, la gente está mandando bastantes manito arriba, entonces ahí le muestro para que vea por ahí. Listo. Perfecto. Entonces muchas gracias por la presentación y por darnos esta horita pues de puro conocimiento. Gracias por todo. Bueno, un abrazo muy grande. Se me cuidan, que estén muy bien. Muchas gracias.